27 de marzo de 1942. A 300 millas, 483 kilómetros al este del Cabo Hatteras. Las 2 de la madrugada. El Atlántico era un espejo liso y oscuro que reflejaba el resplandor de la luna creciente. Un buque de carga llamado Caroline avanzaba lentamente surcando las aguas mientras el humo se elevaba de su única chimenea. Parecía cansado. De su proa manaban manchas de óxido. La pintura se estaba descascarillando. Cualquiera que lo observara desde la superficie vería un viejo buque de carga desgastado, mal gestionado y fácil de capturar. Ese era precisamente el objetivo. A 1.200 yardas, 1.097 metros, del muelle, un submarino alemán emergió de las profundidades, con la torreta goteando agua y los motores diésel comenzando a funcionar con un tosido. El capitán Reinhard Hardegen, de pie en la torre de mando con unos prismáticos, observaba el carguero en la oscuridad. Contó los botes salvavidas. Calculó su velocidad. Tomó una decisión que dañaría su submarino. Le costaría la vida a un miembro de la tripulación y le causaría remordimientos durante los siguientes 60 años. Porque el Caroline no era un buque de carga. Su verdadero nombre era USS Attic. Detrás de su cubierta falsa, detrás de la pintura descascarillada y las tapas abatibles, había 2 cañones de 4 pulgadas, 102 milímetros, 4 cañones de 20 milímetros, 8 bombas de profundidad y 141 marineros estadounidenses que habían ensayado este preciso momento durante 7 semanas. Para entender por qué la Armada de los Estados Unidos disfrazó un buque de guerra de barco mercante y lo envió a las aguas más mortíferas del Atlántico, tenemos que remontarnos 3 meses atrás. Era enero de 1942. Estados Unidos llevaba 4 semanas en guerra. Los submarinos alemanes habían cruzado el Atlántico y acechaban a lo largo de la costa este a los buques mercantes, cuyas siluetas se recortaban contra las luces costeras de Miami, Atlantic City y Nueva York. El almirante Ernest King, comandante en jefe, no tenía prácticamente nada con qué detenerlos. Por eso sacó de los archivos un expediente de 25 años de antigüedad, con la inscripción Q-Ship. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias secretas como esta. Harry Loxton Hicks era capitán de un buque mercante antes de la guerra. Era un hombre tranquilo, de mediana edad, respetable, pero no famoso. La Armada lo volvió a llamar al servicio en 1941, le concedió el rango de comandante y le entregó un carguero de 3.000 toneladas que nadie quería. Las órdenes eran breves. Transforma el barco. Ármelo. Zarpa. Encuentra un submarino. Deja que el submarino te encuentre. Hicks no puso objeciones. No quiso que le acompañaran destructores. Él mismo seleccionó a su tripulación. Solo voluntarios, a ser posible hombres casados, nadie que hubiera combatido antes. Mientras caminaba por la cubierta de su nuevo mando, se detuvo en cada emplazamiento de artillería camuflado y probó él mismo las palancas de disparo. Todo era cuestión de velocidad. 90 segundos desde que avistara el objetivo hasta disparar. Si tardaba más, se acabaría el juego. El oficial de enlace británico le había advertido. En 1917, debido a que los capitanes de los U-Boats sufrían escasez de torpedos y preferían los ataques con cañones, los barcos Q habían obligado a los submarinos a salir a la superficie. En 1942, los torpedos abundaban. Los ataques en superficie eran poco frecuentes. Esa táctica pertenecía a otra guerra. Hicks leyó la advertencia 2 veces. Luego, aún así, zarpó. El mar por el que navegaba no era una zona de guerra, era un matadero. El almirante Karl Donitz había bautizado el inicio de la campaña estadounidense como Paukenschlag, el sonido de los tambores. 5 submarinos en la primera oleada, 4 más en la segunda. A finales de enero, habían hundido 26 buques mercantes frente a las costas estadounidenses. En febrero, 41 más. En marzo, 71. Los petroleros ardían ante los ojos de las playas estadounidenses. Los turistas observaban los incendios desde los balcones de los hoteles.
Las patrullas de la Guardia Costera rescataban a marineros quemados de las olas en Virginia Beach y Atlantic City. Los alemanes lo habían bautizado como la Segunda Época Feliz. La Armada carecía de un sistema de convoyes costeros. No había apagón costero. No había protección aérea de largo alcance. Los destructores estaban destinados al paso del Atlántico, y la costa este se defendía con barcos pesqueros a los que se les habían soldado ametralladoras en cubierta. Esta fue la situación de emergencia que hizo posible el proyecto LQ. Esta fue la situación de emergencia en la que se sumergió Higgs. El problema al que se enfrentaba el proyecto LQ, el programa de barcos Q de la Armada, no era una cuestión de ingeniería ingeniosa. Los barcos estaban listos. La tripulación estaba entrenada. El problema era el propio cazador. Los capitanes de los submarinos alemanes de 1942 no eran los hombres de 1917. Contaban con 2 años de experiencia en la guerra. Las órdenes eran claras. Si el objetivo parece sospechoso, sumérgete. Si parece muy solitario, sumérgete. Si parece desarmado, sumérgete de todos modos. Primero la sospecha, luego el ataque. Peor aún, la doctrina de los submarinos había evolucionado. Los ataques nocturnos se realizaban ahora desde la superficie. La razón no era que el submarino quisiera el combate, sino que un submarino en superficie era más difícil de detectar en la oscuridad y podía recargar sus torpedos en cuestión de minutos. Un barco Q que esperaba un combate en superficie esperaba una batalla que el enemigo no tenía ninguna intención de ofrecer. El USS Attic y su buque gemelo, el USS Asterion, zarparon de Portsmouth el 23 de marzo de 1942. Actuando como si fueran cargueros que avanzaban lentamente hacia Trinidad, se dirigieron hacia el sur en silencio de radio. Durante 3 días no pasó nada. El océano estaba vacío. La radio estaba en silencio. Los vigías observaron el horizonte hasta que se les nublaron los ojos. Higgs conocía la teoría. El Atlántico estaba plagado de submarinos. Estadísticamente, sus caminos debían cruzarse con alguno. Pero cuando eres el cebo, las estadísticas no resultan muy reconfortantes. La tarde del 26 de marzo, el señalero del Attic informó de que veía humo en el horizonte. Era un petrolero en llamas que había sido alcanzado por un torpedo 4 horas antes. Higgs no cambió el rumbo. Las órdenes prohibían el rescate. El petrolero olía a presa y debía seguir siéndolo. Poco después de medianoche, el Attic entró en las aguas donde la semana anterior se habían hundido 9 barcos. La luna estaba baja. El mar era como un espejo. La visibilidad a 2 millas, 3,2 kilómetros, era perfecta. Y entonces, el vigía del puente de estribor susurró 2 palabras por el megáfono. Contacto en la superficie. Algo en la oscuridad los observaba. Y en ese preciso instante, nadie en el Attic sabía si lo que se alzaba en la oscuridad mordería el anzuelo o si ya se había dado cuenta del engaño. Antes de continuar, pon el video en pausa y dime en los comentarios. Si fueras capitán de un submarino en 1942 y vieras un carguero solitario navegando a baja altura en aguas sospechosas, ¿te acercarías para capturar a tu presa o te sumergirías y huirías? Escribe tu respuesta en los comentarios. Los leo todos. Porque el barco con el que se estableció contacto era el Luz 123, que estaba realizando su 4ª patrulla en aguas americanas. El capitán Reinhard Hardegen había hundido 9 barcos solo en esta ocasión. Tenía 30 años. Hablaba inglés con fluidez. Era meticuloso y metódico. No se precipitaba a la hora de atacar. Antes de actuar, observaba a sus objetivos durante 30 o 40 minutos. Observó al Caroline durante más de 1 hora. Lo que Hardegen vio fue un único buque de carga de unas 6.000 toneladas que navegaba cerca de la superficie, ya fuera porque iba muy cargado o porque estaba dañado. Navegaba a una velocidad de 6 nudos. No zigzagueaba. No tenía escolta. No tenía mástil de radar. Cumplía todos los criterios del manual. El primer oficial sugirió realizar un ataque nocturno en superficie con el cañón de cubierta para ocultar los torpedos. Hardegen lo consideró y luego lo rechazó. Algo no cuadraba en el perfil.
La altura sobre el agua parecía baja para un buque de carga. El equipamiento de cubierta parecía casi demasiado ordenado. Ordenó lanzar un torpedo. Ángulo de 90 grados. Disparado desde 1500 metros, 4921 pies. En el puente del Attic, Hicks no vio nada. Los vigías tampoco habían visto nada. La estela del torpedo no salió a la superficie hasta llegar a 800 yardas, 732 metros de distancia, y para entonces ya era demasiado tarde. La explosión destrozó el costado de estribor, justo detrás del centro del Attic. El agua del mar inundó la sala de máquinas en 40 segundos. La electricidad del barco parpadeó, se oscureció y luego se cortó por completo. Las luces de cubierta se encendieron con las baterías de emergencia. Hicks salió disparado hacia la mesa de cartas, pero logró mantenerse en pie. Ahí fue donde la formación cobró importancia. Un buque mercante normal alcanzado por un torpedo pediría ayuda por radio y bajaría los botes salvavidas al mar. El Attic hizo precisamente eso. Presa del pánico, transmitió una llamada de socorro previamente redactada, ensayada y deliberadamente amateur. Bajó al agua el segundo bote salvavidas. Mientras la tripulación del señuelo abandonaba el bote falso, la tripulación real corrió hacia las posiciones de artillería ocultas bajo las cubiertas de lona. Hardegen, que observaba desde su periscopio, vio lo que esperaba. Un barco dañado estaba bajando botes al agua. La llamada de socorro confirmó que se trataba de un buque mercante. Ordenó al U-123 que saliera a la superficie para acabar con el barco con el cañón de cubierta. Procedimiento estándar. Guardar un torpedo para la siguiente patrulla. El submarino ascendió lentamente. La torre de mando rasgó la superficie del agua a 400 metros, 1.312 pies, de la proa de babor del Attic. Las escotillas camufladas del Attic se abrieron con estrépito. Durante 13 segundos, el Atlántico perteneció a Harry Hicks. 2 cañones de 4 pulgadas abrieron fuego a distancia cero. Los cañones de 20 milímetros lanzaron una lluvia de proyectiles de señalización sobre la superficie del agua. Un proyectil impactó en la torre de mando del U-123 y destrozó la barandilla de cubierta. Un marinero llamado Rafalski, que manejaba el cañón de cubierta, perdió la vida en ese instante. Hardegen gritó, «¡Baja, baja, baja!» y saltó por la escotilla de la bodega. En 21 segundos había desaparecido. Sin embargo, Hardegen no se alejó mucho, y su último torpedo era el que había guardado. Porque ahora sabía exactamente a qué se enfrentaba. Un buque de guerra trampa que se hacía pasar por un buque mercante. El truco más antiguo de la Armada Real había resurgido bajo la bandera estadounidense. Ya lo habían engañado una vez. No tenía intención de dejarse engañar por segunda vez. Pero lo más importante no era el torpedo. Lo realmente importante era lo que sucedió en el silencio que siguió. Bajo el agua, el U-123 giró bruscamente babor y comenzó a trazar círculos lentamente. Hardegen no disparó a ciegas. No se precipitó. Su barco estaba dañado, pero era navegable. El periscopio de ataque funcionaba. Esperó. Durante casi 5 horas, el U-123 siguió al Attic desde debajo del agua. El buque COU había sufrido daños, pero aún se mantenía a flote. Los motores se habían inundado, se había quedado inmóvil sobre el agua. Hicks ordenó a la tripulación que ocupara sus puestos de combate y esperó. Los cañones de 4 pulgadas del buque no podían alcanzar a un agresor submarino. Las bombas de profundidad no servirían de nada si no se avanzaba. Su barco era como una fortaleza sin enemigos a su alcance. Un buque de guerra hecho de cartón. Esperar dentro del Attic era una batalla en sí misma. Los hombres estaban sentados junto a armas cargadas que no podían disparar. Hicks recorría la cubierta 2 veces por hora, hablando en voz baja con la tripulación de cada puesto. No ordenó bajar al mar los botes salvavidas que quedaban. Sabía cómo estaba el mar en ese momento. Sabía que un hombre que se quedara en mar abierto en aquella tormenta tendría quizá 1 hora antes de morir de frío. Por eso mantuvo a su tripulación en el barco, que ya estaba a punto de hundirse. No era una apuesta, era la única jugada que le quedaba.
El tiempo estaba cambiando. El viento arreciaba. El mar en calma se convirtió en olas. Hardegen observó desde su periscopio el barco cebo arrastrado por la tormenta creciente. Contó los botes salvavidas que aún se balanceaban en sus grúas. Contó las figuras que se movían en cubierta. Anotó en el diario de guerra que el objetivo no había abandonado el barco ni había pedido ayuda. Según escribió más tarde, eso por sí solo le había dicho todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran realmente los hombres a bordo. Luego, a las 5:15 de la mañana, disparó. El segundo torpedo penetró en la proa del Attic y explotó en el almacén de municiones delantero. La explosión lanzó la proa a 30 pies, 9 metros de altura. Se elevó una columna de fuego a 200 pies, 61 metros, sobre el nivel del agua. Esto se vio desde el periscopio de luz 123 como un único destello blanco. Los remaches se rompieron. El revestimiento del casco se agrietó. La tercera parte delantera del barco se desprendió. Los marineros de la tripulación de los cañones de proa perdieron la vida en el acto. El resto de la tripulación lanzó al agua los botes salvavidas. Algunos lograron salvarse. La sala de radio transmitió un último mensaje. Era confuso, incompleto e ilegible. La quilla del submarino se había partido. Primero comenzó a hundirse por la popa. Luego se inclinó hacia babor y 12 minutos después del segundo impacto, desapareció en las profundidades del Atlántico. El U-123 emergió a una distancia segura. Hardegen contó 3 botes salvavidas en el agua. Entonces cambió el tiempo. El viento alcanzó los 30 nudos por hora. Las olas se elevaron hasta los 6 metros. Al amanecer, el mar estaba agitado. A media tarde, se había desatado una tormenta. Para la mañana siguiente, los botes salvavidas habían desaparecido. En cuestión de segundos, todo iba a cambiar. La Armada de los Estados Unidos esperó 36 horas la señal prevista del USS Attic. No llegó nada. Pasó la segunda hora prevista, luego la tercera. Silencio. El almirante King ordenó la búsqueda. Destructores y aviones de largo alcance rastrearon la zona donde se suponía que estaba el buque. Encontraron combustible. Encontraron la tapa rota de un bote salvavidas. Encontraron un trozo de madera carbonizada con las letras A, T y K escritas. No encontraron a ningún superviviente. Los 141 hombres a bordo desaparecieron. No se encontró ningún cadáver. La Armada no aceptó lo ocurrido. El USS Attic fue declarado oficialmente perdido. Durante semanas no se dijo nada a las familias. Luego se dijo que el barco se había perdido mientras realizaba una misión de escolta. La verdadera misión, el proyecto LQ, se mantuvo en el más alto nivel de secreto. Permanecería en secreto hasta 1956. Su barco gemelo, el USS Asterion, siguió buscando en el Atlántico durante 6 meses más, pero no encontró nada. Ningún U-Boot cayó en la trampa por segunda vez. La emboscada de Attic se extendió en una semana entre las fuerzas submarinas alemanas. De boca en boca. Conversaciones por radio. Informes. Para abril, se ordenó a todos los capitanes de submarinos del Atlántico Occidental que se acercaran con recelo a los buques de carga que navegaban en solitario. No se realizarían ataques en superficie a menos que fuera seguro. No se acercarían sin una observación prolongada. No a las victorias imprudentes. El proyecto Lecuto se dio por concluido en silencio a finales de 1943. El concepto de barco Cuquito, que había hundido 12 submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial, solo había logrado una victoria en la Segunda Guerra Mundial. El marinero herido de Hardegen. A costa de la vida de toda una tripulación estadounidense. Reinhard Hardegen vivió hasta los 105 años. Concedió entrevistas. Escribió sus memorias. Contó la historia del Attic una y otra vez, siempre de la misma manera. Dijo que el engaño casi funcionó. Casi es una palabra difícil. La lección que dejó Harry Hicks no tenía que ver con el valor. Él era valiente. Su tripulación era valiente. El problema era aritmético. Para 1942, el submarino se había convertido en una criatura que atacaba desde abajo, disparaba desde más allá del alcance visual y dejaba al cazador con las manos vacías.
El buque Q pertenecía a la guerra anterior. Todas las armadas del mundo sacaron la misma lección del final del Attic. La nueva generación de guerra antisubmarina no iba a engañar a los submarinos para sacarlos a campo abierto. Los encontraría donde vivían, bajo el agua. Esta lección no fue barata. Costó la vida a 141 marineros estadounidenses. A cambio, un solo marinero alemán. Sobre el papel, un desastre. Pero la guerra no se cuenta sobre el papel. El hundimiento del Attic demostró a los almirantes de la siguiente generación una sola cosa: los viejos trucos ya no sirven. Y a veces, la única forma de enseñarle algo a una armada es hacerle pagar esa lección con un barco. La filosofía de cazarlos donde se esconden dio lugar a las redes de sonar, los morteros Hedgehog, los lanzadores de calamares y los grupos de cazadores asesinos. Creó el submarino moderno. Creó una guerra fría silenciosa bajo el fondo de cada océano. Hoy, cada capitán de destructor que lanza un torpedo en la oscuridad lleva consigo el recuerdo del Attic, aunque no conozca su nombre. Fue el último barco de su clase. Al mismo tiempo, curiosamente, fue el primer barco de una nueva clase. Y esa clase sigue viva. Un avión P-8 Poseidón que patrulla hoy el Atlántico Norte. Un submarino de la clase Virginia que se desliza silenciosamente por el Mediterráneo. Una fragata que arrastra su red de sonar en el Pacífico. Todos son hijos de la misma lógica. No invites al submarino a salir a la superficie. Encuéntralo en las profundidades. Acaba con él en las profundidades. La tripulación del Higgs escribió esta lección con sus vidas. 84 años después, todas las armadas del mundo siguen leyéndola. Si esta historia te ha quedado grabada, dale a me gusta y cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que Higgs y su tripulación sabían que los enviaban a una guerra que no podían ganar? Suscríbete, porque la próxima historia secreta es aún más difícil de creer.